Porque en la alabanza hay bendición, en la alabanza hay poder de Dios, en la alabanza y la oración se mueve el Señor y hace maravillas, hace prodigios, hace sanidades en su cuerpo también. Recuérdese que la palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. Bien, entrando en materia del mensaje para esta noche, quiero hablarles de un profeta y de algo grandioso, algo extraordinario que realmente hizo con este hombre que fue, por cierto, muy perseguido por los seguidores, los profetas de Baal y de Acera, que era prácticamente el mar, la madre, amén, del mar, y Baal pues era el esposo supuestamente, según las leyendas y las biografías, gloria al nombre del Señor, o las historias de la antigüedad, del Antiguo Testamento, pues así se relata que era el asunto. El asunto fue, hermano, que Dios no compartía ni comparte aún su gloria con nadie. La gloria de Dios Él la comparte única y exclusivamente con los que han podido asimilar y entender la poderosa y clara palabra del Señor tal y como ella está escrita. Yo aprendí con mi padre cuando era muy pequeño, porque nací en cuna pastoral, como creo que aquí todos saben, y escuchaba muchos mensajes y muchas enseñanzas de ese gran hombre de Dios, que Dios lo tenga en su gloria en esta hora, gloria al nombre del Señor. Y él decía algo muy importante: si malo es no llegar, malo es pasarse, porque creo que todos los extremos son malos. Pero este hombre, y no hay nada tan lindo como estar en la plena y perfecta voluntad del Señor. Cuando estamos así en ese sitial, Dios siempre nos va a orientar, nos va a iluminar, nos va a dar lo que realmente nosotros estamos necesitando y lo que el pueblo de Dios necesita. El pueblo de Israel fue un pueblo apartado de entre todas las naciones paganas que habían en el tiempo antiguo, y aún en el tiempo moderno. Dios tiene a su pueblo de Israel separado, tiene a sus escogidos también. Yo entiendo que probablemente los 144,000 escogidos, que no son los testigos de Jehová, están ya separados por Dios, porque el tiempo de la venida de Cristo se acerca y el pueblo de Dios tiene que estar apercibido, preparado, para que cuando Dios venga, cuando el Señor venga desde el cielo, nos arrebate en un santiamén, en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, y todos los que estamos firmes, todos los que estamos viviendo la palabra del Señor, podamos irnos con Dios con un cuerpo glorificado, ya no con un cuerpo mortal tal como lo tenemos hoy, que se duerme, que se duele, que pasa sacrificios, angustias, tribulaciones, enfermedades y aún lo que es peor, la misma muerte producto del pecado original. Ya todas esas cosas pasarán de moda, porque no estarán de moda, ya pasarán a un olvido eterno, porque Dios traerá mejores cosas para cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos pueden creer esta palabra poderosa que les estoy diciendo de parte del Señor. Dios tiene algo mejor para nosotros. Si lo que estás pasando en tu vida en esta hora no te gusta, no estás a gusto, no estás conforme con lo que está sucediendo en tu vida, quiero decirte que futuramente, y el futuro es más cercano que lejano, ya Dios cumplirá su promesa de su advenimiento, del levantamiento de su cuerpo de esta tierra putrefacta y maloliente, porque eso es lo que tiene esta tierra. Hay muchas personas hace casi un año atrás, desde que comenzó la enfermedad del COVID-19, el coronavirus, como otros le llaman, se han quedado rezagados en la cueva de sus casas, en las cuevas de sus pensamientos, en las cuevas de sus propias ideologías personales. Pero Dios no comparte realmente esas ideas o esas actitudes malévolas, porque son actitudes que el mismo enemigo le ha puesto en sus corazones para que la pongan en acción. Yo creo que lo más importante siempre es llevar la palabra de Dios a cabo, no temerle al enemigo,
porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No dice acaso la palabra en el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jehová es Jehová es tu guardador. Jehová es mi sombra. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Para los que trabajan en la yarda o fuera en el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Amén. Jehová te guardará de todo mal. No dice de algunos males sí, de otros no. El Señor ha prometido guardarnos de todo mal. Él guardará nuestra alma. Y yo creo que los menos que se han muerto, amén, en la estadística de los tantos miles o millones de muertos que han habido en todo el mundo, los menos, la estadística mínima de muertos son de cristianos. ¿Por qué? Porque es que estamos cercados. Dice el Salmo 3, verso 3, que Jehová está con nosotros o alrededor de nosotros como escudo. Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no tenemos por qué quejarnos, sencillamente postrarnos delante de la presencia de Dios, gemir delante del Señor. Pasan ratos amén, distantes, profundos con Dios, hasta que podamos sentir que la gloria de Dios ha descendido sobre nuestras vidas, y hay una señal poderosa para ello, y es cuando estamos compungidos. Eso fue lo que hizo Elías. Elías estaba consternado porque algo grande había sucedido en Israel. El pueblo de Israel se había apartado con todo y el rey. Usted sabe que cuando se daña un rey o se daña un pastor, digamos en una iglesia, todo el resto de la iglesia comienza a dañarse, comienza a corromperse. Al menos que los santos de Dios se vayan a otro lugar donde se practique la santidad por dentro y por fuera, y digan: yo tengo que escapar por mi vida, como le dijo el Señor a Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra, lo cual ya había sido anunciado previamente, lo que le vendría como juicio a aquellas ciudades penitentes llenas de pecado inmoral. Gloria al nombre del Señor, donde los hombres en contra de su propia naturaleza vivían con hombres, las mujeres con las mujeres. Esto era algo abominable, degradante delante de los ojos de Dios, y Dios no miraba. Y este pecado llegó a la presencia de Dios, amén, llegó al olfato de Dios, de forma tal que el Señor tomó la determinación, y mira que Abraham intercedió, que si fueran 10 los que habían allí en aquel lugar que no habían pecado contra Dios, el Señor por los 10 perdonaría la ciudad. Pero sin embargo ni siquiera 10 habían allí escogidos para que el Señor rehusara, amén, revocar lo que había prometido hacer en contra de aquellas ciudades pecadoras que ya llegaban al colmo de la presencia de Dios. Ya Dios no resistía. Y exactamente, hermano, es lo que estamos viviendo. Pero el Señor le dijo a Lot: escapa por tu vida. Él quería, se detenía. Usted sabe que ahí lo dice la palabra. Lot se detenía y no quería avanzar. Y los ángeles le dijeron: apresúrate, porque antes que raye el alba, antes que amanezca, yo tengo ya que sacar a los que son salvos de este lugar. Los yernos de Lot no quisieron creer en Lot, no quisieron creer lo que él les estaba diciendo de parte de Dios, como se dicen las cosas de parte de Dios en este lugar, y lamentablemente les tocó lo peor, porque el juicio vino repentinamente sobre aquella ciudad cuando más sueños tenían, o cuando estaban descansando todos, y allí perecieron en aquel juicio divino. Porque Dios es amor, dice la palabra en el libro capítulo 12 del libro de Hebreos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, con Dios no se puede jugar. Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero con Dios hay que estar firme, hay que serle fiel. No podemos tener dos ideologías diferentes, no podemos tener dos determinaciones, porque el Señor lo dijo bien claro a través del profeta Elías.
Él le dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué claudicáis vosotros en vuestras mentes y corazones entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, si Jehová es Dios, servidle a Él. Y si Baal es Dios, pues id en pos de Él. Vamos a probar esto ahora, quién realmente es Dios. A veces tenemos diosesitos escondidos en nuestras casas, a veces tenemos amuletos escondidos o clavados en las paredes y no nos damos cuenta, escondidos debajo de la cama. Alguien nos lo regaló y lo tomamos como algo agradable porque fue alguien que hizo una muestra de amor con ese presente. Lo recibimos, lo ponemos en X lugar de la casa y usted no sabe que está arrastrando consigo demonios que le perturban la comunión, la unidad, la fraternidad, que le interrumpen a usted incluso hasta su mente para poder concentrarse a la hora de la oración. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre pendientes y rebuscando. En estos días mi esposa quemó algo que estaba en la casa que ella sabía que no era de Dios, y en estos días le pregunté qué pasó con aquello que vimos una vez. Dice: le pegué candela, le pegué fuego y lo tiré al zafacón de la basura. Porque lo que no sirve, hermano, hay que pegarle fuego, hay que botarlo al zafacón de la basura para que no nos dañe nuestras vidas, para que vayamos nosotros al lugar que nos corresponde, para que entremos a la Canaán celestial que Dios tiene preparada para cada uno de los que le somos fieles. El Señor dijo bien claro en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad que Dios espera de nosotros no es limitada, no es por tiempo, no es por cuando estamos bien de salud, no es cuando nos vaya bien nada más, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos la alacena saturada de toda la provisión, cuando tenemos el refrigerador que ya no le cabe más nada, que empuja las cosas y presiona para poderle meter más cosas, de tantas cosas que Dios nos ha dado en este país, porque Dios no ha desamparado a nadie. Dice el salmista David: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No te preocupes, no te concentres en aquellas cosas que te están perturbando la comunión con Dios. Dios está de tu lado. Él ha prometido, nuevamente le repito, estar con nosotros no un día ni 2 días, sino que hasta el fin, si le somos fieles. Hay muchas personas que después que vino la pandemia se han denigrado, prácticamente han cometido sacrilegio delante de Dios, porque han abandonado lo recto, lo correcto, la santidad, han abandonado en sus corazones, ha sido desarraigado, porque el enemigo es el que lo ha hecho. De sus corazones ha sido desarraigado el amor que Dios un día puso. Amén. Y puso otras cosas diferentes. No, es que en la iglesia hay mucha gente, me voy a contaminar, me voy a enfermar, y yo no quiero enfermarme, ni quiero enfermar a mi familia, ni a mis seres queridos. Y aquí hay muchas personas que han pensado, y hay iglesias hoy en día que están cerradas. Me contaba mi madre que en Cuba todas las iglesias cerraron. Y las iglesias que hay en Cuba son casas que la han convertido en iglesias. Y hay algunas así esporádicamente que se han abierto. Me dice que en Cascajal cerraron la iglesia, y como mi hermano va cada rato allá a predicar la palabra, mucha gente se han convertido al Señor. La vez que yo fui se convirtieron en 3 predicaciones, 84 almas al Señor. De la sed, del hambre que tiene la gente por la misma necesidad, por la hambruna, por el padecimiento, por las enfermedades. La gente, cuando más se ven apretados, cuando más le viene encima la necesidad, más se apresuran a socorrer y a clamar al reino de los cielos para que Dios de ellos tenga misericordia. Pero no hay que esperar que venga el momento de la apretura, no hay que esperar que venga el momento de la necesidad. Antes hay que estar previendo y hay que estar clamando y pidiéndole a Dios su ayuda, su pronto auxilio en las tribulaciones, porque para eso está Dios. Recuérdese, usted no está solo. Aunque piensa que está solo, usted no está solo. En el momento más desolado, más desértico de su vida, recuerde que Dios está con usted, usted no está solo. Y en ese momento, pues aproveche y lea la palabra. Amén. También ore al Señor, ya que tiene tiempo suficiente. Ore varias horas, como era este hombre Elías, que oraba al Señor. Por eso era que el Señor le contestaba, porque era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre que ayunó 40 días, gloria al nombre del Señor.
día y noche con una sola comida. Esto es algo extraordinario que solamente Dios puede hacer. A veces nosotros ayunamos un día nada más y lo hacemos hasta el mediodía y decimos, Señor, gracias, despido este ayuno o despido este medio ayuno. Yo no sé dónde aparece el medio ayuno en la Biblia, pero eso no aparece registrado en las Sagradas Escrituras. Cuando ayunamos al Señor tenemos que hacerlo de a veras. Amén, que sintamos que realmente lo estamos haciendo para Dios y que sintamos los síntomas que nos persiguen tras el ayuno que hemos entregado al Señor, porque con el ayuno y la oración en compañía se rompen ataduras muy grandes, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo recuerdo un caso de una pareja de pastores, el pastor y la pastora, que vivían en calma, vivían en paz en ese lugar, y de repente llegaron los padres de Puerto Rico a visitarle. Yo creo que esto lo he comentado en público acá, pero para los que no han escuchado y para los que escucharon, pues recuerden, refresque la memoria, para que usted vea cómo el enemigo obra, porque el enemigo obra muy sutilmente. Amén, las estrategias que tiene el enemigo usted no las conoce. Por eso es que tenemos la palabra de Dios, que es el manual fidedigno que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha delegado para que lo escudriñemos, para que lo leamos. El Señor le encomendó a Timoteo a través de Pablo, dice, encárgate de leer, de escudriñar las Escrituras y de enseñarle a otro lo que has aprendido también, porque estamos también en la responsabilidad de enseñar a otros la palabra de Dios. Hermanos, quiero decirles que cuando llegó esa visita se rompió el ciclo de paz, de armonía, amén, que había en aquella pareja de pastores. Empezaron ellos a pelearse unos a otros y no entendían el por qué lo estaban haciendo. Decían, ¿por qué estamos peleando? Si nosotros estamos buscando de Dios, estamos yendo a la iglesia, nos estamos portando bien, estamos cumpliendo la palabra. Aquí hay algo. Y se metieron en oración y creo que en ayuno también. Y el Señor les reveló que había un fetiche, que había algo escondido en la casa que esa familia, amén, familia de ellos, le habían traído, y supuestamente, entre comillas, para hacerle un bien a ellos, y lo que vinieron es hacerle un mal, porque vinieron a traer perturbación a aquel hogar. Y de repente, cuando comenzaron a rebuscar en todo rincón de la casa, encontraron que debajo de una manta en el baño había un caballito negro, que esto es tipo prácticamente de demonios. Y se revelaba, se manifestaba el demonio a través de ese caballito, y rápidamente los pastores le dijeron, miren, ustedes pueden venir aquí las veces que ustedes quieran, pero cuando ustedes vengan aquí, recuérdense que ustedes han llegado a casa de pastores, y esta casa hay que respetarla, y ustedes han traído este fenómeno aquí que nos ha turbado el alma. Y así estaba turbada el alma de todo Israel por seguir a los Baales y por seguir a Acera. 450 profetas de Baales ya tenían a favor, y tenían 400 profetas de Acera que le estaban sirviendo más alto el servicio que le rendían al Baal y a la Acera que le rendían a Jehová de los ejércitos, porque el Señor, repito, no compartía ni compartirá jamás su gloria con nadie. Cuando sacaron aquel caballito negro, vino nuevamente la bonanza, la paz, la unidad. Se acabó toda aquella guerra familiar que había y se fue el enemigo de la casa. Y yo creo que tras del enemigo se fue la familia porque no le gustó. Hay gente que no le gusta en la iglesia que se les diga la verdad, que se les hable la verdad. Me alegro por las palabras del hermano Carlos hace un rato. Amén, esta es una iglesia estricta, es una iglesia que le gusta vivir la verdad, la palabra del Señor. Nos encanta vivir la santidad de Dios. Por eso no podemos malearnos, no podemos descuidarnos de la palabra del Señor. No importa que le digan a usted anticuado, que le digan o le pongan el apodo que quieran ponerle, porque hoy en día eso es usual, que lo critican. No importa que lo critiquen, la palabra de Dios es una. La palabra de Dios es una y Dios es uno. Y por eso hay que cumplir la palabra del Señor al pie de la letra, tal como ella ha quedado plasmada, ha quedado sellada en este sagrado libro. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Y yo estoy esperando un milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro de parte de Dios? Yo estoy esperando un milagro. Yo no pensaba predicar en esta tarde, pero Dios ha hecho un milagro. Cuando me puse a cantar,
Dios me dijo, tienes que predicar la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque el enemigo lo que quiere es tapar mi boca, cerrar mis labios y que no predique esta palabra poderosa. Aunque esté, hermano, en el lugar que esté, la palabra de Dios la tengo que predicar, porque es una comisión que me ha sido asignada de parte del Señor. Yo sé que todavía Dios me quiere predicando en esta tierra. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero yo sé que voy a estar predicando, al menos que esté muerto. Si ya estoy muerto, pues predique usted a la gente que está en la funeraria. Pero si no estoy muerto, seguiré predicando la poderosa palabra del Señor. Porque hay mucho pueblo, hay mucha gente en este lugar, en las calles, en los mercados, en la Tapatía, donde estamos yendo todos los sábados a predicar con autoparlante. Gracias a Dios por este grupo selecto de hermanos fieles, amén, que toman la iniciativa, se motivan para llegar a estos lugares y repartirle la palabra escrita y la palabra hablada también, porque ellos también le hablan la palabra mientras nosotros predicamos con el megáfono. Alabado Dios para siempre. Y este sacrificio que hacemos, el Señor lo va a remunerar, lo va a recompensar con creces, porque Dios dice que no es injusto para olvidar las obras de justicia que nosotros en esta tierra estamos haciendo. Tenemos que entender que la fe no procede por sí sola. La fe no puede funcionar solitaria. La fe tiene un amigo, o tiene un aliado más bien, que son las obras, porque la fe sin obra es muerta. Tenemos que poner en práctica lo que aprendemos de la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y Dios le demostró una vez al pueblo, y Dios nos sigue demostrando nosotros en la palabra, porque ella, les repito, no ha cambiado. Ella sigue siendo la misma. La palabra del Señor enseña en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. También dice Primera de Pedro 2, verso 9, amén, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Cualquier libro, literatura, cualquier libro que sea, pasará. La gente lo puede leer un poquito, la mitad o completo, si es que es adicto a la lectura, pero llega un momento en que se aburre y ya no quiere seguir leyendo el libro porque le aburrió, porque realmente no le llenó, no le satisfizo su necesidad espiritual, la necesidad que hay en lo más profundo de nuestra alma, que solamente Dios puede suplir, solamente Dios puede llenar y rellenar y hasta hacer rebosar nuestra copa con la bendición de la palabra, de su bendición, hermano, porque es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando la recibimos de corazón, esa palabra penetra. Pero si rechazamos la palabra de Dios, también tenemos penalidades de parte del Señor que no quisiéramos que nadie tuviera, amén, que verse enfrente de Dios en el juicio final, haciéndole al Señor o diciéndole al Señor no sé qué cosa, porque todos los que estamos aquí y los que están fuera de aquí, que están tratando de buscar a Dios de corazón, todas nuestras buenas obras están escritas en el libro de la vida, pero las malas obras también están siendo escritas en un libro allá, o en libros en el reino de los cielos. Dios está anotando cada uno de nuestros pasos, de nuestras conductas, de nuestras palabras, de nuestra actitud. Dios está en control de toda nuestra vida de forma minuciosa, de forma profunda. Dios no se escapa de nada, hermano, de lo que estamos haciendo en esta tierra. Por eso portémonos bien, por favor. Amén. Portémonos bien, porque a veces hay comportamientos en la iglesia que es uno y fuera de la iglesia es otro. Y Dios no concibe esa razón. Dios no puede estar de acuerdo con eso. Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel, que se había tornado, se había desenfrenado, se había desembocado a la apostasía, al sacrilegio, apartarse, dejando los estatutos, los preceptos, los mandamientos de Jehová, los había echado a un lado, se había olvidado. Y acá el rey de Israel, que se había casado con la hija de Omri, que era otro rey pagano de otro país, se habían casado, se habían unido, como hizo Salomón también, que las mujeres no solamente lo dañaron también los dioses ajenos de esas mujeres paganas con quienes se casó.
Usted sabe que se casó con 700 reinas y con 300 concubinas. Y con cada una de esas mujeres quizás convivió. Y si no, pues convivió, practicó la adoración. Amén. Le dio pleitesía a esos dioses paganos que, como dice la palabra en el Salmo 115, tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no oyen, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no pueden caminar. Y como ellos son los que fabrican, los que lo hacen, amén, y todos los que en ellos creen. Quiere decir que como esas imágenes, ellos, los que fabrican las imágenes, están muertos también. Pero hay uno que dice la palabra del Señor en Juan 14, verso 6, que es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. La verdad es Jesucristo. A Jesucristo no lo podían admitir. A mí no lo recibían los fariseos, la compañía de tantos religiosos que habían en aquel entonces, en el tiempo del Señor. No lo podían tolerar, porque incluso hasta uno, amén, hasta uno de los guardias romanos tuvo que decir y admitir en una ocasión, cuando el Señor estaba hablando, cuando enseñaba a las multitudes, Él decía con estas palabras, aunque todavía aún no había recibido al Señor, no se sabe, porque no hay manifestación de que lo haya hecho, pero al menos dijo unas palabras impactantes. Y dijo este hombre ante la multitud: realmente no hay hombre que haya hablado nunca como este hombre. Aleluya. Y no fue la primera vez, en otras ocasiones también algunos más entendieron que no había nadie que hablara con la autoridad que hablaba el Señor delante de las multitudes o delante de los pocos y de los muchos, porque para Dios no hay cantidad de personas donde están 2 o 3 presentes. Si están en el nombre del Señor buscándole con todo el corazón, allí se presenta el Señor y derrama su gloria hasta que sobreabunde en su vida, hasta que rebose en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. La historia nos narra que el Señor envió al profeta Elías, y hay que tener corajes, hay que tener valentía, hay que realmente estar con una convicción profunda de que lo que viene es de parte del Señor, o lo que ha recibido es de parte de Dios. Y él estaba completamente seguro y convencido que lo que había recibido venía de parte de Dios, y se presentó ante el rey Acab, que era un hombre que se había apartado de la verdad y había hecho errar a todo un pueblo, a todo el pueblo de Israel. Y se acerca a Elías, que pensaba que estaba solo, pero el Señor le hace ver que realmente no estaba solo.